Crea tu vida. Joe Dispenza, bioquímico y neurocientífico, se está convirtiendo en estos últimos años un abanderado de la mente y la realidad cuántica. Dispenza afirma que la mente determina la experiencia exterior, porque todo se reduce a campos de energía, de modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Así pues, según el autor, es posible cambiar las circunstancias de la realidad si sabemos cómo. La mayoría de las personas están pensando en sus problemas en lugar de pensar en las posibilidades. Joe Dispenza. Dispenza asegura que creamos nuestro futuro. La cuestión es que siempre creamos el mismo reafirmando nuestra personalidad. Vivimos guiados por una serie de pensamientos, conductas y reacciones emocionales que hemos memorizado y que son muy adictivos. Afirma que son como programas informáticos instalados en el subconsciente. Así pues, según el autor, parte del cambio para crear la vida que queremos radica en ser más grande que las circunstancias de tu vida. O somos las víctimas de nuestra realidad o los creadores. Dispenza asegura que cuando tenemos una visión de la vida, nuestro comportamiento debe responder a sus intenciones. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos, debe haber coherencia. Para que ocurra algo nuevo, hemos de hacer que suceda algo nuevo. Si quiere crear una nueva realidad persona, tiene que, literalmente, convertirse en otra persona. Psicología cuántica. A partir de estas reflexiones, ha surgido una rama de la psicología cuya denominación utiliza la palabra cuántica. Este enfoque del nuevo siglo recoge los conocimientos del campo de la física cuántica y de la neurociencia. Sus principios se basan en que la mente inconsciente procesa el 95% de la información, mientras que la consciente tan solo el 5%. De esta forma, la mayoría de los pensamientos y comportamientos han quedado grabados en lo más profundo de la psique y están causando sufrimiento. La terapia basada en la psicología cuántica opera en los niveles más inconsciente, cambiando la programación. Tal y como explican los experimentos en física cuántica que relacionan energía con los pensamientos. El objetivo principal es aliviar las afecciones que son producidas por la mente, a pesar que el paciente alegue que son causa de un factor biológico. A través de diferentes métodos y tratamientos, los pacientes pueden sanar sus afecciones con 22 sesiones psicoterapéuticas como máximo. Las herramientas terapéuticas más utilizadas son las afirmaciones, las cuales se basan en recitar una oración positiva, por ejemplo, la sanación de un órgano afectado, por mínimo 21 días hasta que el efecto de dicha afirmación dé resultado. Las charlas terapéuticas, que funcionan bajo la misma premisa de la afirmación. Pero, con la ayuda de un experto en este campo, quien guía al paciente a través de pensamientos positivos. La cristaloterapia cuántica, que involucra la ubicación de cristales sobre diferentes partes del cuerpo para que éstos absorban las energías negativas del paciente. La mente cuántica, cómo podemos transformar nuestra realidad. La noción de la mente cuántica permite suponer que nuestros pensamientos y sentimientos influyen significativamente en la creación de realidades. Veámoslo en detalle. ¿Has oído hablar de la mente cuántica? En la interpretación de todo lo que te sucede, ya sea en el exterior o en tu interior, influyen las creencias que se encuentran arraigadas en tu subconsciente. Por otro lado, muchas de estas creencias son erróneas y nos llevan a pensamientos, emociones y comportamientos que constituyen fuentes de bloqueo y sufrimiento. Piensa que todos tenemos el poder de la mente e incluso de elegir las ilusiones que alimentamos. Pero para llegar a esto, antes es necesario que comprendas qué es la mente cuántica. Todos los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que creemos que es la realidad, está formado por átomos. Átomos cuyo interior es en gran parte vacío. Además, para entender este artículo piensa en lo siguiente: en tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. Nuestra mente es una mente cuántica.
La materia es más nada, energía, que algo, partículas. La vieja escuela creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. La nueva escuela nos dice que el átomo se compone de un 99,99999% de energía y de un 00,00001% de materia. En forma de proporción, eso es casi nada. Los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está observando las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o probabilidades en un campo invisible de energía. Pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón, es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos hasta que es observada. Entonces, cuando el observador busca un electrón hay un punto concreto en el espacio y el tiempo en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose de manera separada, están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. Hablamos de una mente cuántica. Piensa que, si a nivel subatómico la energía responde a tu atención y se convierte en materia, ¿cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que deseas? ¿Serías un mejor observador de vida que deseas vivir? El poder de nuestra mente cuántica, pensamientos y sentimientos. Por naturaleza, todo lo que existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Estas partículas están en un estado de onda, energía, recuerda que es el 99,99999%, mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en deseos tuyos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico esperando a que la observes. Si tu mente cuántica es capaz de influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. El pensamiento y la mente cuántica. Nuestros pensamientos y sentimientos no son una excepción en todo esto. Tanto los pensamientos como los sentimientos tienen una señal electromagnética. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo cuántico. Así nuestros sentimientos tendrían el poder de atraer magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse, lo que pensamos y lo que sentimos produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Ese hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo, de manera consciente o inconsciente, en la vida cotidiana? Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas, de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Si al cambiar tu estado del ser,
El principio de coherencia. La coherencia empieza alineando los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuántas veces has intentado crear algo, creyendo en tu mente cuántica que lo lograrías, mientras tu corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente que estabas enviando? Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Cuando tus pensamientos claros y centrados en tu objetivo van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que te atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas. A lo mejor quieres abundancia en tu vida, tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre, y siguiendo las hipótesis que estamos exponiendo, no vas a atraer la abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Publicidad. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente distinta. Y cuando no existe esa coherencia, el campo tampoco responde de forma coherente. Piensa que en ti hay un enorme poder para crear la realidad en la que habitas.